la diversidad no es en conocimiento, sino en función. Entonces no estamos llamados a tener diversidad en lo que conocemos, sino diversidad es en la manera como ejecutamos el llamado que el Señor nos ha hecho. Esta otra mirada la he planteado en tres aspectos. En primer lugar, un breve resumen de la exposición del hermano Alejandro para recordar un poquito el tema, el contexto donde nos vamos a ubicar. Aquí tengo el pequeño resumen. En segundo lugar, algunas preguntas que nos van a ayudar a entender la unidad, la diversidad y los beneficios y necesidades de los miembros de la iglesia. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas para todos nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, en primer lugar, recordemos que el libro de los Romanos está dividido en dos grandes partes, del capítulo 1 al 11, que habla de la justificación de los creyentes, y del 12 al 16, que habla de la parte práctica para los creyentes del cuerpo de Cristo. En el capítulo 12, donde vamos a centrar la enseñanza en los versículos 4 y 5, vemos que el capítulo 12 tiene tres partes fundamentales, tres divisiones. La primera, la actitud del creyente justificado para con Dios, versículos 1 y 2. La actitud del creyente justificado para con otros creyentes, del versículo 3 al 13, y la actitud del creyente justificado para los que no son creyentes, del versículo 14 al 21, perdón. Nos vamos a centrar, nuestra unidad de pensamiento va a estar en la actitud del creyente justificado para con otros creyentes, del versículo 3 al versículo 13. Y vamos a tomar los versículos 4 y 5 y los voy a leer. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ese texto nos habla de la naturaleza de los miembros del cuerpo de Cristo. Y esa naturaleza la debemos entender en tres elementos. Primero, la unidad de los creyentes en el cuerpo de Cristo. Segundo, la diversidad de los miembros y sus funciones. Y en tercer lugar, los beneficios y necesidades mutuas de los miembros, lo que nos habla de la dependencia. Entonces esos tres elementos hay que tenerlos muy claros: la unidad, la diversidad y los beneficios mutuos de los creyentes. Entonces, una de las conclusiones importantes de la enseñanza del hermano Alejandro es que diversidad sin unidad es confusión. Unidad sin diversidad es monotonía. Y en tercer lugar, unidad en la diversidad es necesario para el crecimiento sano de la iglesia. Entonces, es más o menos el resumen de lo que el hermano Alejandro nos expuso, y queremos entonces pasar algunas preguntas con el fin de ampliar un poquito el tema. La primera tiene que ver con la pertenencia. Si nosotros pertenecemos a Cristo, porque de acuerdo a la carta primera de Juan, tenemos conocimiento de Cristo, tenemos un reconocimiento del pecado y guardamos sus mandamientos, ¿cómo podemos partir de ahí para hacer la transición a decir que nos pertenecemos entonces los unos a los otros? Esta pregunta va dirigida al hermano Alejandro. O sea, pertenecemos a Cristo porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo, tenemos el conocimiento de Cristo, reconocemos los pecados y nos guiamos por sus mandamientos. Entonces, ¿cómo hacer propiamente esa transición a decir que yo le pertenezco a Luis Fernando, a Edison, a Alejandro, y nos pertenecemos unos a otros? Y todo radica en que si nosotros hacemos parte
del cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza, entonces como somos parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo es uno, y al ser uno, cada miembro que es distinto es uno juntamente con el cuerpo, de tal manera que como miembros de un solo cuerpo estamos ligados mutuamente en pertenencia a nuestra cabeza que es Cristo y en pertenencia mutua por estar ligados al cuerpo de Cristo. Ok, vamos a ver si esta es una similitud. ¿Cómo la podemos aplicar a esta enseñanza? Si pensamos que la iglesia de Cristo es un gran rompecabezas, donde cada pieza, cada miembro de la iglesia es una pieza de ese rompecabezas, y es un rompecabezas que va creciendo todos los días, cómo esos criterios de unidad, de diversidad y de beneficios y dependencia lo podemos explicar a la luz de un rompecabezas, hermano Alejandro. ¿Qué pregunta? Bueno, cada piecita del rompecabezas representa a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y cada función que cumple cada pieza del rompecabezas es un don o una función que Cristo ha puesto en cada uno de los miembros. Así que el objetivo de cada pieza del rompecabezas es llegar a unirse de tal manera que se muestre la imagen completa, o sea, la unidad perfecta del rompecabezas. Asimismo, cada uno de nosotros los miembros, con un don específico, ese es nuestro objetivo, o sea, buscar, mostrar esa imagen perfecta que es la imagen de Cristo a través de nuestra unidad. Edwin, Alejandro, una pregunta para ambos, en el aspecto de que todos somos pertenecientes los unos a los otros, quiere decir que entonces cuando nosotros como miembros individuales del cuerpo de Cristo trabajamos por mortificar nuestro pecado y cada vez ser más santos, no solo me beneficio yo, sino que beneficio el cuerpo a mi iglesia local. ¿De qué manera? Y viceversa, cuando yo soy digamos, ajeno o más bien desplicente con mi propio pecado, mi pecado también afecta a mi hermano y hermana que es conmigo como si él también pecara, o cómo sería ahí, porque decimos que somos uno solo, para de pronto muchos hermanos nuevos que nos están acompañando como nuevos miembros. Y la voluntad de nuestro Dios es nuestra santificación, y esa es una obra que hace el Espíritu Santo en todo su cuerpo. Así que si cada uno de nosotros los miembros, desde nuestra responsabilidad, hacemos lo que el Señor nos manda hacer en su palabra, por el solo hecho de buscarle a Él y crecer en santificación, bendecimos al resto de la congregación. Es por esa razón que cuando hay un pecado en medio de los miembros de la iglesia, en medio de la iglesia, ese pecado necesita reconocerse y la persona que pecó necesita arrepentirse de dicho pecado. Es por esa razón que se trae una disciplina eclesiástica, porque la disciplina eclesiástica dentro de sus propósitos es la santificación del cuerpo, queriendo mostrar un mensaje de que si permanecemos en santidad como miembros individuales, bendecimos a todo el cuerpo de Cristo, y eso hace parte del crecimiento. Y aclaro una cosa, no todos los miembros particulares crecemos en santidad de la misma manera. Algunos van un poquito más rápido, otros un poquito más lento, pero no todos van de la misma manera, a la misma velocidad. ¿Cómo lo ves tú, Edwin? Sí, en el momento en que vamos a tomar la Santa Cena, se dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo. En igual forma, es ese llamado a la santidad, de que una persona que esté en pecado no debe participar de esa comunión con el resto de la iglesia. Muy bien. Eso no quiere decir que esa persona no hace parte del cuerpo de Cristo, sino que es una manera de que esa unidad de iglesia local va demostrando la importancia que tiene cuando un hermano o una hermana está en una situación de disciplina, que es bien importante también dar claridad en la palabra disciplina. Para los que venimos nuevos a las iglesias bíblicas, vemos eso siempre como algo demasiado cruel, duro, como si no fuera, hablamos de unidad del cuerpo de Cristo, de la importancia de los unos con los otros, pero hablamos de disciplina
y creemos que eso es algo contradictorio, y me gustaría que ambos opinaran sobre el tema, teniendo en cuenta que disciplina para el cristiano bíblico no es venganza, sino rescate. Y el punto es que el término disciplina proviene de la palabra discípulo. Entonces el mensaje que se da es que los que son disciplinados son los discípulos, los que siguen a su maestro. En este caso, quienes son disciplinados son los discípulos de Cristo, es decir, de los que se espera un comportamiento digno de la gracia impartida por Cristo. Entonces de ahí viene el término disciplina, para que no se note en primera instancia como algo terrible, no. En primera instancia es lo que se espera o la expectativa que tiene el maestro de su discípulo en obediencia. Así que esa disciplina se le ejecuta al discípulo. Igualmente, recordemos qué pasa en el Antiguo Testamento cuando se encontraba pecado en el pueblo de Israel, que muera esa persona para que el pecado sea quitado. En este caso no vamos a llegar al extremo de matar a la persona, pero a través de la disciplina eclesiástica se hace esa separación, digámoslo así, por un tiempo, mientras la persona reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta. ¿Alguna otra pregunta tenías de pronto ahí? Otra pregunta es, ¿podemos afirmar que una iglesia en la cual hay diversidad sin unidad, o sea, hay confusión, se parece al Israel del Antiguo Testamento en la época de los jueces, cuando se decía, no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía? Bueno, si estamos hablando de una semejanza muy cercana, no, porque estamos hablando de naciones en el libro de Jueces, no estamos hablando de un pueblo elegido dentro de una nación elegida, sino de una nación completa que no agradó al Señor. Ahora, si tomamos ese ejemplo y lo traemos al Nuevo Testamento, a la iglesia de Cristo, desde una perspectiva más minimizada, podemos decir que lo que se ve en la iglesia local sin unidad es desorden, y es precisamente lo que el Espíritu Santo quiere evitar, porque una de las obras del Espíritu Santo es el orden dentro de la congregación. Entonces el orden es un efecto de la unidad que tiene la iglesia local. Ahí me gustaría que Alejandro nos ampliara un poquito también, cuando hablamos de una iglesia local que es confesional, que tiene membresía y que tiene unas directrices claras en lo que creemos desde la parte histórica, doctrinal, podría alguien decir, bueno, si aquí hay diversidad entre los cristianos, pues yo podría creer en otra cosa diferente a la confesión y ustedes me tendrían que amar, porque la diversidad también está en mi opinión de palabra. Muy bueno tener esa claridad, cómo se aplica esa diversidad en la unidad, en la iglesia local, cuando es confesional. La diversidad no es en conocimiento, sino en función. Entonces no estamos llamados a tener diversidad en lo que conocemos, sino diversidad es en la manera como ejecutamos el llamado que el Señor nos ha hecho. Entonces la diversidad está en la función, pero no en el conocimiento. De ahí que nuestra congregación es una iglesia confesional, porque nosotros guardamos nuestra unidad. El conocimiento correcto de Cristo es a través de una interpretación histórica que nos dejaron nuestros padres, que fueron más inteligentes que nosotros. Y esa interpretación no está por encima de la Escritura, sino que sale de la misma Biblia. Y si guardamos entonces ese legado dejado, preservamos la unidad de la iglesia de Cristo. Esa es una gran ventaja de ser confesionales. Edwin. Algunas aplicaciones prácticas, estamos hablando de esas diferentes funciones, esos dones. La pregunta es para los hermanos y hermanas: ¿qué están haciendo hoy con los dones que Dios les ha dado? ¿Realmente estamos siendo conscientes de que somos unos bendecidos del Señor y que tenemos esos dones y que los estamos aplicando para crecimiento de la iglesia en amor? Ahora, posiblemente algunos dirán, pero es que yo todavía no he reconocido cuáles son mis dones, si es el de enseñanza o es el de exhortación. Empiece por el más sencillo, hermano, el del servicio, barrer y trapear.
Servir de ujieres, guiar a los hermanos, ayudarles a acomodarse en las sillas. Hermano, empiece por ahí, que el Señor les va mostrando cuáles son los otros dones que tiene. Ahora bien, tienes el don de la enseñanza. Si te estás preparando todos los días, estudiando la palabra, capacitándose para ser un buen expositor de la palabra, que hacerlo con fidelidad. Si tienes el don de la exhortación, si crees que tienes el don de la exhortación, realmente amas tanto a tu hermano que lo haces con un espíritu animoso, con un espíritu tranquilo, o lo haces regañándolo, como decía el hermano Alejandro. Se necesita amor para poderlo hacer bien. Si tienes el don de repartir o de dar, ¿cuál es tu actitud cuando vienes cada domingo y traes las ofrendas? ¿Lo haces con tristeza? Todos los domingos vemos la canasta de amor, y estoy seguro que a muchos, como a mí me pasa también, salimos de la casa y se nos olvidan que hay hermanos que tienen necesidad. En el tema de presidir, administrar o liderar, ¿cómo estás liderando? ¿Cómo estás gobernando tu propia casa? Esos son los dones y las funciones que debes ejercitar primero en tu casa, para luego también ejercitarlas en la iglesia. Y en la iglesia, si tienes esa posibilidad, estás llevando a cabo, estás proponiendo proyectos para bien de la iglesia. Cada vez tenemos que crecer y hacer cosas más grandes. ¿Estás participando en esos proyectos? ¿Te estás ofreciendo a esos proyectos? Y si tienes el don de la misericordia, le prestas atención a las necesidades de los hermanos. Cada rato nos publican hermanos que tienen necesidades, falta de empleo, problemas de inseguridad, falta de oración porque tienen problemas o dificultades. Te unes a esa oración intercesora. Hermanos, de verdad que hay mucho por hacer y mucho por crecer en el tema de esas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Muy bien, amén. Bueno, le damos la gloria a Dios de cómo la palabra se puede conversar, hablar, meditar y reflexionar, manteniendo siempre el concepto de sola escritura. Y por eso el amor es antecedido de la humildad. Yo pienso que una persona orgullosa está demasiado ocupada en sus cosas como para preocuparse por los demás. Por eso el amor es antecedido por la humildad. No sé, el hermano va a hacer unas preguntas. Rodrigo, ¿ibas a hacer alguna otra pregunta a Alejandro o querías ampliar lo que él acaba de decir? No, pues yo pienso que lo demás ya fue desarrollado durante la enseñanza, pero quisiera hacerle unas preguntas al hermano. O sea, dicen que hay que verificar si se enseñó bien, si todos entendieron o ninguno entendió. Entonces quisiera empezar pues con el hermano haciendo una pregunta. Según lo que vimos en el desarrollo del tema, quisiera que me respondiera cuál es la característica o el distintivo más sobresaliente en un verdadero, o cuál debe ser la característica más sobresaliente en un verdadero cristiano. Pues inclusive la característica, hoy en día vivimos en un mundo donde muchas personas tienen muchos símbolos cristianos. Algunos ponen calcomanías detrás de sus carros, I love Jesus, ¿cierto? Cuelgan una cruz o hacen ciertas actividades o cosas que muestran que son cristianos. Pero sabemos que en todo carro que lleva una calcomanía no quiere decir que sean cristianos. O todo cuello que traiga una cruz no quiere decir que sea un cuello redimido. Sabemos que la verdadera manifestación de un cristiano es que ha nacido de nuevo, en primer lugar. Lo segundo es que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Lo que nos explicaba esta tarde el hermano Alejandro, que es un amor vertical, y después es un amor horizontal, ¿cierto?
Entonces, la evidencia de que es un verdadero creyente es, número uno, que ama a Dios con todo su corazón, y número dos, que ama a otros hermanos, porque ese es el mandamiento: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. O sea, que no por las manifestaciones externas que yo pueda mostrar a otras personas quiere decir que yo soy cristiano. Solo muestro que soy cristiano cuando yo reflejo ese amor. Muchas personas de alguna forma pintan el amor con un corazón, o los niños dicen, bueno, escríbeme el amor, y hacen un corazón. Pero más que un corazón, más que un sentimiento, yo pienso que el amor debería manifestarse en manos y en pies. El amor tiene pies. Yo podría decirle a mi esposa incesantemente que la amo, todos los días se lo podría repetir, pero si yo con mis actos, mi fidelidad, mi servicio, mi pensamiento hacia ella, preguntándole cómo está su estado físico, emocional, espiritual, y estar pendiente al servicio de ella, pues no le voy a demostrar que la amo. Podría decirle que la amo, pero no hacer todas esas cosas. O sea, la evidencia de que yo realmente amo es en mis actos. Es muy fácil decir, te amo, es demasiado fácil. Quisiera para ambos, y de pronto Rodrigo nos ampliara, en la práctica como miembros de la Iglesia de la Gracia de Dios, por si acaso, o puede que sean otras iglesias, haya choques entre hermanos, dificultades, roces, hermanos que no se hablan, que no se saludan, que han tenido altercados y que continuamente oran y oran para que se solucione eso, pero no dan el paso. En la práctica concreta y directa, ¿cuál es el llamado? Porque finalmente el objetivo de esta convención es que nosotros realmente podamos pasar la hoja de muchas situaciones particulares que como hermanos hemos vivido, y que de una u otra manera todos, directa o indirectamente, nos hemos ofendido, creo yo. O eso no pasa aquí, estamos hablando de otra iglesia, ¿cierto? O es de esta. Y de verdad que yo sí le he orado al Señor para que el sábado podamos salir de acá con determinaciones, pero prácticas, y aún tenemos el tiempo, mañana y el sábado, para que muchos hermanos dejen de estar orando y orando para que Dios solucione esa relación incómoda en oración, sino con la acción, que es lo que el hermano está planteando. O sea, ¿por qué nos es tan difícil acercarnos al hermano y decirle, mi hermano, mira, de verdad que yo te ofendí y quiero que me perdones? O si te he ofendido, perdóname. Y no hay que entrar en justificar ni siquiera tantas veces el por qué, cómo, de qué manera, y tampoco que sea romántico, pero que sí sea decidido. Yo he escuchado a los pastores muchas veces parados desde acá, y hablo como miembro, estar clamando para que esas hermanas y hermanos que llevan tiempo sin unir, sin hablarse, sin saludarse, lo vuelvan a hacer. Y alguna vez yo oía una ilustración, y me permito compartirla con ustedes, y es, ¿qué tanto te pudo haber hecho ese hermano o esa hermana que no se pueda perdonar? ¿Y qué pasaría si te dijeran que ese hermano o hermana con la que tú no te hablas hoy, piensa en esto, muere mañana? ¿Cómo te sentirías tú? No perderías la salvación, desde luego. Tienes tan clara la salvación que te escudas allí para no entrar a la acción. Entonces me gustaría que en la práctica, porque finalmente las exposiciones siempre son espectaculares, pero tenemos que aprovechar que estamos los miembros de la iglesia para entrar a hacer lo que hemos dejado de hacer en consonancia con el amarnos los unos a los otros. Amén. Realmente el perdonar y pedir perdón es una decisión. Como creyentes, obviamente, antes de eso debe estar acompañado de oración. Y muchas veces nos quedamos ahí, en el orar, como tú lo decías, pero es una decisión que se debe tomar. Me decías que ¿por qué no lo hacemos? Y yo pienso, sin temor a equivocarme, y la sencilla razón es porque aún nos amamos mucho a nosotros mismos, aún hay mucho orgullo en nosotros, tanto así que nos cuesta ser capaz de que si ofendimos al hermano, ir a pedirle perdón, y nuestro corazón aún está tan cargado de orgullo que
tomamos la ofensa del hermano como si fuera superior a cualquier otra ofensa. Cuando se trata de que nos ofenden a nosotros, es casi como un pecado imperdonable, y en realidad me parece que esto es algo muy vergonzoso que ocurra en el cuerpo de Cristo. Pienso que la razón fundamental por la cual no pedimos perdón al que nos ofende es porque aún nos amamos mucho a nosotros mismos. En el tema que desarrollé, hablaba de un versículo de Pablo en Romanos, donde dice que ninguno debe tener un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Aquel hermano que le cuesta pedirle perdón a otro es porque tiene un concepto de sí mismo muy elevado. Muy bien. Alejandro, ¿quiere hacer un aporte o dejamos que Edison pregunte? No, no es una pregunta, más bien creo que es pertinente decir algo. O sea, no siempre es el hermano ofendido el que debe esperar a que el otro le pida perdón. A mí alguna vez me pasó que yo ofendí a una persona, a un hermano, sin embargo fue él quien se acercó a mí. Hermano, ¿usted por qué su actitud conmigo fue así? ¿Qué hice yo mal? Perdóneme, yo no quiero que estemos en discordia. O sea, ¿cómo me sentí yo sabiendo que la unidad se estaba perdiendo en la iglesia? Era por mi culpa. Sin embargo, la actitud del hermano es venir humildemente y decirme, hermano, te ofendí, ¿qué pasó? Como que no le importara que yo lo hubiera ofendido. Entonces, cuando hablamos del tema de amor unos por otros, también se ve el amor no en yo pedir perdón cuando ofendo, sino más bien en yo tomar la iniciativa con hermanos que me han ofendido, y sin embargo yo decir, bueno, no me importa, el amor cubrirá multitud de pecados, yo le perdono, pero yo acercarme, hermano, ¿usted por qué? ¿Usted alguna vez me ofendió? ¿Pasó esto? No sé. Buscar la forma de acercarse, orar primeramente, pero creo que debe ser desde el hermano que... A ver cómo me explico que... Sí, el hermano que se siente ofendido puede ser quien tome la iniciativa, basado en lo que hemos aprendido sobre el amor. A veces puede ocurrir que yo ofenda a alguien sin ni siquiera yo darme cuenta, y la otra persona se ofende porque tenemos la tendencia a interpretar la actitud del hermano conforme a lo que yo pienso que es. Entonces le damos el sentido y asumimos que es así. Hace poquito escuché una predicación, una enseñanza en Entendiendo los Tiempos, y el Eduardo Saladín contaba, no recuerdo si fue Eduardo o el otro, Salvador, y él decía que estaba predicando, contaba la historia de un pastor que predicaba, y una vez empezó a extenderse 15 minutos más en el sermón. Entonces un hermano a las 10:30, que era donde debía terminar el sermón, se levantaba de su silla y se iba. Entonces el pastor, un poco molesto, pensó que era que el hermano se irritaba porque era muy, muy rígido. Ya él estaba interpretando de que ese hermano era muy rígido y que no se podía pasar 5 minutos en su predicación, y por eso se paraba y asumía que el hermano se estaba yendo enojado. Entonces lo que hizo fue que cambió el orden de la enseñanza y la predicación como se usa aquí, lo cambió. Entonces primero daba el culto para poderse extender en el sermón y obligar al hermano a que se quedara, y luego la enseñanza. Y un día la esposa del señor que se paraba se le acercó al pastor y le dijo: pastor, mi esposo está tan feliz porque usted cambió el culto para esa hora, porque ya él lo puede escuchar completo, porque es que él se tiene que ir a las 10:30 a trabajar. Entonces mira que interpretamos las cosas como nosotros pensamos. Entonces es por el orgullo que hay en nuestro corazón. Muy bien, igual les pedimos perdón por extendernos, no se vayan a ir bravos. Vamos a pasar, muchas gracias hermanos. Vamos a Alejandro y Rodrigo se quedan. Yo estaba leyendo, es que sabemos que la disciplina es amor y la extorsión. Y yo, ¿cómo así? Sabemos que la disciplina es amor y la exhortación nos lleva a demostrar que estamos interesados en que el hermano sea restaurado. ¿Cómo realmente debo interpretar el texto que dice que con aquello que no se están comportando, que con aquellos que no se están comportando
como un creyente, ni aún con este te sientes. ¿Cómo debería ser interpretado este tema desde el amor? Bien, bueno, el texto que están citando está hablando de aquellas personas que han estado dentro de las congregaciones locales, que han venido demostrando que no son verdaderos cristianos, han venido con un pecado reiterado, se ha confrontado a esa persona no se ha arrepentido, ha demostrado verdaderamente que no es un cristiano. Por lo tanto, la Escritura es clara y contundente al decirnos que nosotros como iglesia, los que sí somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, debemos marcar un distintivo, una distinción entre los que somos y los que no somos. ¿Por qué? Porque parte de ese abandono que se le deja a esa persona es disciplina de Dios para que esa persona, si es un elegido, regrese. Así que el mismo abandono que el Señor nos está llamando a nosotros a dejar a esa persona que no se quiere arrepentir, el Señor puede utilizar el mismo abandono para traer a esa persona a un arrepentimiento y a ser parte de nuestra congregación nuevamente. Mirando en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da a los sacerdotes para que establezcan todos esos ritos y ceremonias, el Señor precisamente lo hace para diferenciar a su nación de las naciones paganas. Y digamos que en ese sentido, trayéndolo al Nuevo Testamento, podríamos decir que la disciplina eclesiástica hace la diferencia entre una iglesia bíblica y una iglesia no bíblica. Tenemos la tendencia a pensar de que cuando se disciplina a alguien es falta de amor, y es lo contrario. El mismo Señor dice que Dios a quien ama disciplina y toma y azota a todo aquel que toma por hijo, y dice que si no somos disciplinados no venimos a no ser hijos sino bastardos. Y los que son padres aquí pueden darse cuenta cuando no disciplinan a sus hijos las consecuencias que esto debe traer. Pienso que la disciplina es totalmente un acto de amor. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo amar si no siento hacerlo? ¿Y cómo puedo hacerlo si es un mandato? O sea, ¿cómo puedo amar si no siento hacerlo? ¿Y cómo puedo hacerlo si es un mandato? Si usted es un verdadero creyente, arrepiéntase y ámelo. Mire, repítame nuevamente. ¿Cómo puedo amar si yo no siento hacerlo? Ese es un grande error que nos enseñan la mayoría de las iglesias de hoy. Todo se desarrolla en un sentir. Es que siento de parte de Dios, es que, hermano, así no lo sienta, usted debe hacerlo, porque es que no es un sentir, es una decisión. No me gusta hablar mucho de mis experiencias propias, pero siendo esto un espacio diferente, les puedo dar un ejemplo, y fue a la persona que yo llegué a aborrecer más en la tierra, fue a mi propio padre, por las cosas que me tocó vivir con él. Y en el momento en que por la gracia de Dios pude entender que Dios me había perdonado a mí, pude entender de una manera más clara lo que dice el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el momento en que yo entendí de que Dios me había perdonado en mí, pude entender que mi mayor obligación en ese momento era perdonar a mi papá. Lo llamé y le dije: me he sentido ofendido, lo he odiado, pero le pido que me perdone. Pienso que es una decisión que debemos tomar. Uno comienza tomando la decisión de perdonar y eso luego se hace más fácil. Muy bien. De hecho es imposible sin la gracia de Dios. Correcto. Si Dios no, pero hay que clamar a Dios para que nos dé la capacidad de actuar, porque nunca vamos a querer por nuestro remanente de pecado. Pregunta: ¿el descubrir los dones que Dios ha dado a cada persona es responsabilidad exclusiva de las personas o los hermanos y pastores pueden participar en este descubrimiento? Sí, ambos. Es en primera instancia responsabilidad mía como miembro del cuerpo de Cristo descubrir con qué función el Señor me ha dotado, pero en segundo lugar, si me es difícil hacerlo porque en mi proceso como creyente voy a tener ciertas dificultades, entonces voy a requerir la ayuda de hermanos más maduros en la fe que me van a ayudar
a descubrir ese don, y por supuesto la ayuda de nuestros pastores también es vital en esto, ya que son vuestros pastores en primera instancia los responsables de señalar a las personas en las cuales se les está viendo o se les está floreciendo ciertos dones, como por ejemplo el don de la enseñanza. Quienes los descubren en primer lugar son los pastores, y ellos ayudan a que ese muchacho que tiene el don de la enseñanza tenga las herramientas necesarias para que a través de su capacitación pueda ejecutar el don como el Señor quiere que se ejecute ambas personas. Es importante el testimonio del hermano o hermana, tenerlo en cuenta en el momento de una amonestación o exhortación, o simplemente hay que recibir cualquier amonestación. Bueno, ya el que la amonestación se la estén haciendo correcta o incorrectamente, no le compete a uno. Usted en humildad debe aceptarlo. Ahora, no estoy queriendo decir con esto que entonces las personas pueden hacer la exhortación o la corrección de cualquier manera. Pienso, y como lo dije dentro de la enseñanza, debe ser hecho en amor, y debe uno ponerse en el lugar de la otra persona. La palabra también nos advierte diciendo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces muchas veces somos muy severos con el pecado de los demás, pero cuando se trata de nuestro pecado, ahí sí clamamos por misericordia. Y es interesante porque si de pronto algún hermano le dice: oiga hermanito, usted es como orgullosito, tómelo, sí, tómelo como de parte de Dios. O sea, no estemos pensando en que de pronto nos están amonestando indebidamente o injustamente, sino que bueno, si algún hermano viene y nos amonesta por X, bueno, tomémoslo. Igual el ejemplo más grande que encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, fue nuestro Señor Jesucristo, el cual fue amonestado completamente, pero él cayó, él guardó silencio. Y depende de la amonestación, en algún momento, bueno, nos podríamos defender, pero yo pienso que la actitud continua debe ser esa, de humildad y mansedumbre. Ok, de acuerdo. Aunque yo, analizando la pregunta, creo que el hermano o la hermana que hace la pregunta se refiere es: si una persona, un hermano que yo sé que no tiene buen testimonio, viene a mí, me exhorta o me amonesta, ¿es correcto recibir de esa persona la amonestación y exhortación? Claro que sí, y de hecho eso debe avergonzarlo a él también. Claro, porque Dios usa el medio que quiera. Usó un burro, no va a usar a un hermano inmaduro. Pues, como decía alguien, si usó un burro para matar a más de 300 personas, imagínense lo que no puede hacer con un burro entero.